que va a ser bastante importante para nosotros y para nuestros perros, evidentemente para la canofilia. En la sesión pasada estuvimos hablando de unos puntos que conforman la línea superior. Entonces dijimos, ya estuvimos aclarando un poco cómo se maneja ese tema de línea superior. ¿Quién recuerda cómo se conforma línea superior en un perro? Cuello, cruz, que es el punto entre la unión del cuello y la espalda, faltan dos, lomo y la grupa. ¿Listo? Esos son lo que conforma línea superior. También estuvimos hablando de que hay unos puntos articulares que son importantes para comprender eso que hablábamos de los ejes. Entonces que hagan unos ejes y unas angulaciones delanteras y que hagan unas angulaciones traseras. Si quieren, préstame a Pedrito, Monita, un segundo. Pedrito es el más fácil ahí. Acá te voy a explicar, no te preocupes. Entonces estamos hablando, la base del occipucio inicia acá, ¿listo? Hasta acá estamos hablando de cuello, ¿listo? Cuando decimos y cuando tenemos que medir qué tan alto es el perro, lo que hacemos es una altura a la altura de la cruz. ¿Cuál es la cruz? La unión de las dos escápulas, acá. Ahí es cuando vamos a medir y esa es la estatura que habla el estándar. Acá cuando encontramos rejita costal, estamos hablando de la espalda. Todo lo que tiene rejita costal. ¿Qué es la rejita costal? Las costillas. Entonces uno hace y sigue las costillas y más o menos va a terminar acá la espalda. Lo que es solamente tejido muscular sin huesito, a eso lo vamos a llamar lomo, acá. Y cuando nuevamente volvemos a sentir una estructura ósea, estamos hablando que ya es la cadera y a esto se le va a llamar grupa. La grupa. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar la cadera. Esta estructura ósea, si quieren, vayan tocándola en su perro, que es el ejercicio más práctico. Vayan tocándola en su perro, entonces, identificamos cuello, identificamos espalda, identificamos el lomo e identificamos la grupa. El ejercicio se dificulta cuando son perros tan peludos. Por eso nuestro modelo lo mandé a rapar para esta clase. Fue por eso, ¿listo? Fue por eso. Y también estuvimos identificando algunas partes que son articulares, que son muy importantes de comprender. A veces los perros se pueden torcer, a veces sacan una rodilla, a veces los vemos que cruzan atrás, a veces vemos que sacan los codos. Por eso es importante identificar cuáles son los puntos articulares y comprender un poco eso. Bajo ese orden de ideas encontramos el corvejón, que es una parte articular. Encontramos la rodilla, que Cris me hacía la pregunta de cómo. ¿Quién fue la que me preguntó de cómo encontrábamos la rodilla? La rodilla es muy fácil de encontrar, flexiono y acá este punto articular es lo que compone la rodilla. Encontramos, Dios mío, encontramos cadera y encontramos la cresta. ¿Listo? Esto es lo que nosotros debemos siempre analizar como angulación, eso es lo que los compone. Y tenemos obviamente la angulación delantera. El punto de angulación delantera siempre vamos a hacer un triángulo imaginario entre codo, la punta de la escápula y la cruz. Se supone que para tener un buen movimiento delantero, esta medida que estamos viendo acá debería ser la misma medida en proporción de la punta del codo a la punta de la escápula. Si esta medida y esta medida es similar, podemos llegar a hablar de que el perro va a tener un movimiento delantero, todavía no estoy hablando del trasero, armonioso. ¿Listo? Entonces, uno de los ejemplos más claros en fotografías es Lobito. Lobito, si lo tienen si tienen al señor Arben en Facebook, pueden buscar la foto del Besting Show Cachorros del BKC y se van a dar cuenta que esa medida en la foto no dice sí, es igual, es totalmente simétrico. Eso les va a ayudar a comprender un poquito qué es lo que nosotros miramos. ¿Listo? Señor, tome su perro. Te lo paso por acá para ¿listo? Debemos de comprender otra cosa que es muy importante y que por lo general es de difícil comprensión. Estamos hablando de los ejes de la cabeza. Si yo digo que es un eje convexo o divergente, ¿a qué se les hace referencia o qué entienden ustedes
cuando en el estándar dice que el perro debe tener los ejes divergentes o convergentes de la cabeza. Todo el mundo queda igual. Todo el mundo queda igual. Entonces debemos de tener, claro, dos ejes y vamos a hacer dos lineecitas imaginarias. La primera lineecita va de la base del occipucio a esta parte. ¿Listo? A la altura del medio de los ojos. Visualicen una línea recta ahí, que es la línea que debe tener el perro. Y van a visualizar otra línea que va de la caña nasofrontal a la nariz. Si yo trabajara esto, debería ser esto, ¿verdad? Cuando hablamos de ejes convergentes, quiere decir que el eje en algún momento se corta. ¿Qué cabezas pueden llegar a estar en ejes convergentes? Perfecto, ese es el ejemplo más claro. No, ellos tienen una, ya te muestro, ellos tienen una ligera demarcación nasofrontal, ligera, y deben ser divergentes, perdón, nunca se deben de encontrar. Cuando hablamos que las cabezas o los cráneos deben ser divergentes o convergentes, automáticamente yo ya sé el tipo de cráneo que debo de encontrar. Dentro de ese tipo de cráneo voy a encontrar unos cráneos, si son divergentes, nunca se van a encontrar. Si yo colocara de lado la cabeza, nunca se deben encontrar los cráneos, las líneas, perdón. Si son convergentes, quiere decir que una debe cortar a la otra en algún momento.